Buenas noches, docente, buenas noches, adelante laboratorio. Bueno, en este caso, en este video vamos a resolver las preguntas planteadas por el docente, el cual vamos a del trabajo autónomo 8. Tenemos cuatro preguntas en las cuales nos vamos a disolver. Vamos a interpretar y tratar de dar una solución de cómo actuaría mi sistema termodinámico, cómo es la historia de la teoría cinética, cómo abordaría la interpretación cinética con la temperatura, las diferencias entre un gas ideal y un gas real, y cálculos sobre esto y es muchas cosas. Primero hay que fundamentar cuál es mi sistema termodinámico, el cual es una cantidad de cloruro de sodio en una funda de sal de mesa de 55 gramos. Eh, para la resolución de la primera pregunta, nos dicen que cómo se describirían los cálculos y las medidas experimentales en el sistema termodinámico elegido en la P2. Tras de haber mencionado mi AP, mi, mi sistema termodinámico, tras alguna evaluación encontré una teoría cinética de los gases, en la cual nos detalla que tiene una fórmula que es P igual a la masa por la velocidad sobre la velocidad por la velocidad al cuadrado sobre 3, o tenemos a la presión sobre la velocidad al cuadrado sobre 3. Con esta serie de cálculos podemos lograr obtener o detallar la teoría cinética de los gases. También tras esto tenemos una serie de pasos que es la de F.at igual a la masa, ABX delta sobre la masa por la velocidad X que nos da sobre la presión. Tenemos un cierto número de cálculos que nos dice que va relacionado, claro, siempre va relacionado con la temperatura, la teoría cinética de los gases. Esto podría ser más o menos para identificar, por ejemplo, si le agregamos en una olla, podemos identificar con gracias a estos cálculos, determinar la teoría cinética del gas de mi sistema termodinámico por la primera ley, por las primeras fórmulas que le dije. La segunda fue más como un proceso de un ejercicio ya planteado. Tenemos a la segunda pregunta que nos dice que nos dice que expliquemos con nuestras propias palabras la hipótesis, postulados, supuestos de la teoría cinética del gas. Mediante esta pregunta vamos a relacionar un poco con lo investigado. Hay que empezar desde Robert Bowley, la ley de Bowley, que el químico inglés Bowley nos permitió que el estudio del comportamiento de los gases, esto lo comprobó porque el volumen de un gas expuesto a temperatura es constantemente proporcional a la presión. Tenemos uno de los pilares de la teoría cinética del gas, el cual es Daniel Menogy. Eh, ¿Qué nos dijo él? Era un matemático y físico que nos demostró la propiedad de los gases a partir de la ley de Bowley. Es tan importante la ley de Bowley porque empezamos desde ahí. Entonces, esta propiedad nos detalla que la presión del gas es proporcionalmente a su densidad. Entonces, ¿qué nos da a decir? Que siempre y cuando la temperatura y la presión no cambie, la presión de gas proporcionalmente a la densidad. Tenemos a la ley de Charles, que eso fue en 1787. En 1787 el físico francés fue el primero en proponer la relación proporcional entre el volumen y la temperatura de los gases a presión constante. Tenemos la ley de Dalton, la ley de Gay-Lussac, que es muy importante en la química. Eh, la presión de vapor, presión de gases, en la ley de gases. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? La ley de Dalton nos propone que la mezcla total es igual a la suma de las presiones parciales que ejerce un gas individual o individual. Tenemos a la ley de Gay-Lussac que nos dice que el volumen puede ser constante siempre cuando haya relación entre la presión y la temperatura.
Tenemos la ley de Avogadro, como pusimos verlo al inicio de la materia. La ley de Avogadro es muy importante para poder determinar un sistema termodinámico. Pero, ¿qué nos dice la ley de Avogadro con relación a la teoría cinética de los gases? Nos detalla que las condiciones de temperatura y presión y las densidades de los cuerpos gaseosos son relativamente proporcional. Tenemos un gran pilar también de la teoría cinética, de la teoría de los gases, se llama John James Watterson. Eh, no es muy conocido, pero es uno de los fundamentos pilares de la teoría de los gases. Pero, ¿qué nos dice John James Watterson? Nos considera que es uno de los últimos científicos que nos habló de la teoría cinética de los gases y nos demostró que la velocidad cuadrática de un gas puro o simple mezclado proporcionalmente directamente a la temperatura. Tenemos casi a los últimos pilares, a los últimos, se podría decir que en 1898 nos dicen Joyce, Clausius, Maxwell y Boltzmann. Eh, nos hablan que son científicos mencionados, desarrollaron la teoría cinética molecular, en el cual nos relata que todos los gases se comportan iguales. Eh, Fueron los últimos, pero también hay científicos muy importantes que fundamentaron en esta teoría, que son Albert Einstein y James Perry. Albert Einstein nos habló que en 1905 nos demostró ante el movimiento browniano que las partículas inmersas en un fluido se comportan como un gas. Entonces, ¿qué nos demostró James Perry? Que en el año 1908 nos mostró que el estudio de Albert Einstein es verdadero y nos mostró a través de energéticos de átomos. Esto podría ser la segunda pregunta. En cuanto a la tercera pregunta, nos dice que abordemos la interpretación cinética de la temperatura. Bueno, con relación a esta pregunta, hay que tener claro que según la teoría cinética, la temperatura es fundamental, pero que nos dice que la temperatura es una medida de la energía cinética media de los átomos y moléculas que constituyen un sistema, dado que la energía cinética depende de la velocidad. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la temperatura está relacionada con las velocidades medias de las moléculas del gas. Para mejor interpretación, diremos que la relación que tiene el movimiento de las partículas con la temperatura es la temperatura se define como un indicador de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo o de un gas. Está muy presente también en el cuerpo humano, pero por lo que a mayor movimiento de las partículas, mayor será la temperatura. Esto también lo podemos comprobar, como lo habíamos mencionado antes, que con las individualidades es lo mismo, pero una individualidad no puede ser una partícula. Entonces, a mayor movimiento, a mayor va a ser la temperatura. Y eso puede ser se aborda la interpretación cinética de la temperatura en un gas. En cuanto a las diferencias entre un gas ideal y un gas real, hay que tener muy claro en la materia de la físico-química. Pero, ¿qué es un gas ideal? Un gas ideal obedece todas las leyes de los gases en todas las condiciones de presión y temperatura. Es un gas ideal. Hay que tener claro que un gas ideal no es un poco más teórico. Pero en cuanto a un gas real, nos dice que el gas real obedece las leyes de los gases solo en condiciones de baja presión y alta temperatura. Obedecen a la ecuación del gas real de Van der Waals. Vamos ahora a hablar sobre todo sobre. Primero vamos a hablar del gas ideal, para no confundirnos. Bueno, el gas ideal nos dice que el volumen ocupado por las moléculas es despreciable respecto al volumen total. También nos dice que no hay fuerzas intermoleculares de atracción. Hay que tener en cuenta que la atracción es cuando dos moléculas se atraen y se quedan pegadas. Entonces, en un gas ideal no hay fuerzas intermoleculares de atracción, que son fuerzas interindividualidad. Es un gas teórico, como lo había mencionado antes. Tiene una presión elevada. eh, y su fórmula se podría decir que es presión por volumen igual número de moles por por temperatura, que es PV igual nRT. Para concluir con este, nos dicen que las moléculas chocan entre sí elásticamente.
En cuanto al gas de Al, nos dice que el gas de Al obedece, bueno, eso ya les hablé, obedece todas las reglas de gas, pero deben ser condiciones de baja presión y alta temperatura. Nos dice que el volumen ocupado por las moléculas no es expresible respecto al volumen total. Nos dice que hay fuerzas de actuación de repulsión entre las partículas. Repulsión es cuando no se atraen y se repelen, entonces tienen diferentes cargas. Esto existe a nuestro alrededor, en nuestra naturaleza, a nuestro alrededor. Y bueno, tiene un término de corrección que de la presión en su ecuación. Esto nos da a decir que la presión real es menor que la del gas. Y bueno, su fórmula es muy compleja, se puede decir. Y bueno, es presión más a N2 volumen 2 por volumen menos NB igual a NRT. Tenemos a las moléculas chocan entre sí de forma inelásticamente. El anterior era elásticamente, este es inelásticamente. Y bueno, esas serían las cuatro preguntas planteadas por el docente. Les acabé de responder, espero haberme dado a entender y espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias.